todos tenemos en un momento dado un tiempo donde necesitamos accionar en base a una decisión. Esas decisiones muchas veces erramos, son propias de nuestro propio sentir y no necesariamente lo que Dios quiere hacer. Hay un tiempo, niño, un tiempo de espera, que ese tiempo a veces se torna o parece ser muy prolongado. Pareciera como que fuera una eternidad. Personas que a veces saben que tienen una promesa de parte de Dios se preguntan, ¿qué pasa con la palabra que se me fue dada? ¿Qué pasa con lo que Dios dijo de mí? Es como si la palabra estuviera gravitando, pero está gravitando, pero no toma lugar ni se materializa. Y se preguntan, yo camino, yo trato de avanzar, yo hago las cosas bien para Dios, yo cumplo en mis asignaciones, pero aún así yo no veo respuesta, yo no veo el mover, yo no veo el estanque moverse, y sienten que se están secando. Tomar una decisión equivocada en el tiempo equivocado y no discernir cuál es la voluntad de Dios te puede costar mucho tiempo, muchos años de retroceso. Pues son No, uno se cuatro. siente cosas porque mayormente la gente, eh, el orgullo a veces no deja que reconocer, Sí, porque sí. a veces tenemos una posición alta y no queremos reconocer cuando un pequeño fue que te dio la palabra. Fluye, fluye. ¿Tú me puedes entender todavía? Hay muchas personas que por la falta de humildad no reconocen cuando alguien, un pequeño, le da una palabra y esa palabra se cumple y se le hace difícil reconocer en público eh, esa, ese instrumento de Dios que fue usado. Y a veces eso es lo que te digo, que falta de humildad. El orgullo hoy en día se ha apoderado de muchos hombres y mujeres de Dios. Digo que quizás no sea por ello mismo, quizás su entorno le ha elevado y le ha despertado y le ha inculcado algo en ello por ¿cómo se puede decir eso? Por como alaban algo, ¿tú sabes? La vanagloria, La vanagloria. Vanessa. Entonces hay que tener cuidado y saber, porque hay muchas personas que pueden decirte, mira fulano, wow, como Dios te usa, como Dios hace eso contigo. Pero si tú te mantienes ahí y no le dices, no, no, no soy yo, es de Dios la gloria, no mía, yo solamente soy un instrumento. Pero hay otros que se quedan callados. Dice, wow, mira, Dios me está usando, la gente lo está reconociendo, wow. Yo quiero que la gente conozca eso de mí. Y eso es tener orgullo. Se enartecen y el enartecimiento lleva a un hombre a perder la dependencia de Dios. Porque pierden el temor de Dios porque ya no creen que ellos solos, que lo que ellos tienen es de ellos y es de Dios. Entonces necesitamos tener cuidado con las personas que te rodean y quieren gloriarte a ti en vez de gloriar a Dios, porque también le hace un daño a ellos. No sé si me están entendiendo, pero No, no, claro, mata claro. el orgullo, mantente sumiso y humilde y Dios te va a enartecer. Dice que el que se enartece, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo enartece. Lo pone grande entre los grandes. Porque hay muchas personas que son grandes, pero aquí en la tierra, pero en el cielo, nadie lo conoce. Son pequeños, porque hay otros que son pequeños en la tierra, pero son grandes en el cielo, porque su nombre está escrito. Dios lo conoce y lo respalda, porque son gente justa, que permanecen en el temor de Dios. ¿Me puede entender, David? No, y es cierto lo que tú dices, luego de la altivez de espíritu es que viene la caída, niño. Cuando los hombres, como tú decías, son altivos y pierden
el temor a Dios y la dependencia a Dios, entra la arrogancia, su corazón se daña, su corazón se vuelve su propio enemigo. Y yo usaría un término ahí que diría matar a quien te está matando. Dios mío. Matar a quien te está matando y no te está persiguiendo nadie, no es el enemigo, no es alguien que se ha levantado específicamente en contra tuya, sino que hay algo que se ha ido desarrollando dentro de ti, en tu interior, y tú le has dado cabida, le has permitido tener morada en tu corazón, y eso te destruye a ti mismo. Tú sabes que luego de eso, de la altivez, el orgullo, la arrogancia, el hombre pierde el sentir porque tiende a atender ciertos pensamientos donde se engrandece, se puede volver narcisista, alguien que es autoritario, que se quiere imponer sobre todo el mundo, todos los créditos, los méritos se los quiere llevar el hombre. Ya no se puede sentar a escuchar un consejo sabio de un pequeño o de alguien que apenas está empezando a caminar, porque creo entiende que lo sabe todo, que conoce todo, que ha vivido todo, niño, y no busca el consejo de Dios primeramente, pero tampoco busca el consejo de los sabios. A veces los hombres tampoco nos sentamos a la mesa a dialogar, ya sea con nuestra esposa o alguien, o un mejor amigo. No se puede tener tanta persona íntima porque tu círculo debe ser cerrado para ciertas decisiones. Pero siempre es bueno tener el consejo sabio, la opinión de alguien, pero sobre todo consultarle a Dios. Y eso te hará pequeñito delante de Dios, eso te hará humilde, porque eso es lo que tú decías como establece la Biblia, humillarse. Todo aquel que se humillase será exaltado y el que se enaltece será humillado. Pero cuando ya creemos que todo lo logramos nosotros con nuestra propia fuerza, que nosotros somos en realidad los causantes o lo que hacemos que ocurran cosas, ahí viene el engaño también, niño. A través de eso se han destruido familias, ministerios, amistades. El hombre se destruye a sí mismo, porque llega un momento que nada lo sacia, hay un momento que no se llena de nada, hay un momento que solo lo que piensa, lo que quiere proyectar de sí mismo es lo que importa. Eso es como el que se propone decir, yo voy a cumplir algo, no importa quién se ponga en el medio, no importa lo que ocurra, yo llegaré, yo lo haré. Pero no es en realidad porque está caminando bajo una voluntad, o porque quiere agradar a Dios, o estar bien con los hombres, sino porque quiere obtener o cumplir un propósito de sí mismo como hombre, como persona. Y es allí, acuérdate que el primero que se enalteció, que quiso sentarse en el trono de Dios, fue Satanás, que el Señor lo reprenda. Hubo altivez, entró la altivez, el engaño en su corazón, y quiso reinar, quiso ocupar el puesto de Dios. Alguien que entiende que es agradecido, espera su tiempo, número uno, acciona no para tomar posesión de lo que posee el otro, entiende que no se trata de quítate tú para ponerme yo, sino que hace las cosas dentro de un orden, y ese orden es entendiendo que tiene una responsabilidad y que lo primero y lo primordial es agradar a Dios. Que Dios decida en ese transcurso exaltarlo, ponerlo delante, digamos, de los reyes de la tierra, es porque alguien testificó, hubo un testimonio, el testimonio es positivo, alguien habló bien de esa persona. Y eso va a causar al niño muchas veces persecución, a lo mejor porque puede para muchos entender que esa persona viene haciendo las cosas bien, que se gana el respeto, el cariño de los demás, porque da los frutos, porque no tiene ningún otro interés, y ahí viene la persecución. Por ejemplo, por citar un mismo Saúl persiguiendo a David. David tenía un corazón conforme al de Dios, pero no creo que David nunca quiso sentarse en el trono de Saúl, aún entendiendo que fue escogido por Dios y que Dios era que había determinado que él reinaría. A veces los hombres no, yo creo que honra, o mejor bien, honora a quien honor merece.
A veces la gente me han dicho a mí, ¿por qué usted se queda callado en la radio? Y a veces yo siento, no siempre tú vas a tener algo que aportar, pero a veces yo veo que el pastor está desglosando una enseñanza, un tema. A veces está Jairo también. Yo me callo y escucho para aprender y para honrar eso que ellos portan. Y el hombre que está aprendiendo a caminar, aunque sea paso a paso, poquito a poquito, en la sabiduría, siempre va a escuchar, siempre se va a detener, a analizar y escuchar a aquellos que entienden que puede aprender algo de ellos. Este tiempo, niño, no sé, yo he visto una transición en ti, en el programa. Yo reconozco que he crecido mucho, he aprendido mucho, bastante. He aprendido de ti, de los demás panelistas, de Estel, de todos los que han estado acá. Leiner ahora. Porque siempre hay algo que aprender, hay una enseñanza. Pero sobre todo es reconocer. Y que si estamos sentados acá, niños, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y no importa donde Dios te ponga, los escenarios que Dios te lleve, siempre la gloria y la honra siempre va a ser para Dios. Algo tú dijiste de narcisismo. Hay personas que son narcisistas porque no han querido formar a un grupo de personas o a alguien para dejarle su legado. Ellos no quieren dejarle legado a nadie. Quieren mantener y que ellos son y ellos serán. Entonces lo que le hacen un daño es al evangelio de Dios. Porque cuando tú le delegas, tú haces que el evangelio crezca. Porque cuando hay discípulos y personas que tú has delegado, ellos comienzan a caminar en ese legado que tú le diste y comienzan a predicar el evangelio conforme al diseño del legado que también tú le dejaste. Pero hay gente, como tú dices, que son tan activos que no permite que nadie crezca delante de ellos. Hay una palabra que el pastor dice, que los pequeños crecen, los gigantes no. Y hay gigantes que han querido matar a los pequeños para que no le puedan quitar el puesto y la posición que ellos se encuentran. Hay iglesias secas porque no hay un crecimiento de miembros y de hermanos dentro de la iglesia, porque no han querido dejar y delegar una función en esas personas que anhelan predicar la palabra de Dios. No se le da la oportunidad, no se le da la confianza de que ellos puedan percibir y desarrollar lo que ellos tienen por dentro de parte de Dios. Todos tenemos un llamado, todos tenemos una asignación, y es que todos estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Unos ya su tiempo ha pasado porque a veces están en lugares donde Dios no lo mandó a congregarse. Porque hay gente que tomaron decisiones propias. Fueron a una tierra seca y árida, donde su ministerio se estancó. Por una mala decisión. Por una mala decisión. Y ven que desde pequeño le dieron una palabra. Y ya tienen más de 30 años, más de 35 y 50 años. Y ven la palabra no cumplirse. Y no se han sentado a preguntarle a Dios cuál fue el error de esa palabra. Y le echan la culpa a Dios.
Y la culpa no fue de Dios, la culpa fue de una decisión. Porque hay camino que al hombre le parece recto y su final son caminos de muerte. Tenemos un testimonio de un amigo en común que tomó una decisión propia, que su llamado, caminando en un llamado contrario al que Dios le había dicho. Duró más de 30 años siendo pastor. Wow, sí. Siendo pastor, cuando su llamado no era ser pastor, era ser evangelista. Sí, y hoy en día el hombre ya tiene más de 60 años. Tiene 68. 68 años. Y el tiempo le pasó por encima. La palabra se quedó en el mismo lugar porque la palabra se comienza a caminar cuando tú caminas en ella, cuando tú tomas una acción. La palabra no acciona si tú no te mueves. Entonces, esa persona, por una mala decisión, quizá escuchando voces contrarias, comenzó a caminar en una palabra que no vino de parte de Dios, cuando su llamado era ser evangelista. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentado? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado a hablar con Dios? Quizás vino un evangelista, quizás vino un pastor y me dijo, mira, tu llamado es ser pastor, tu llamado es ser evangelista. Pero estás sentado a analizar, porque la Biblia dice que tiene que escudriñar la palabra y los espíritus. La profecía tú puedes escudriñarla, no es pecado. Probar los espíritus, ¿no? Y probar los espíritus y preguntarle a Dios si es también bueno que tú te metas a un ayuno y hablar con Dios y decir, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Es de ti esa palabra o vino de parte del hombre? Entonces, a veces hay gente caminando a un llamado contrario y se han estancado y no ven la palabra cumplirse. Yo no sé, tu mensaje que estamos por un lado y no vamos por otro, pero yo sé que está siendo de gran bendición. De bendición para muchos. Y antes de hacer este programa, comenzamos a orar y le dijimos a Dios que sea Él tomando el control de la cabina y que sea Él hablando a través de nosotros. Nosotros traímos un tema y mientras David oraba, yo le decía, David dije, bueno, yo no me preparé para traer el mensaje de hoy. Y David me dice, a veces es bueno no prepararse. Porque le dije, recuérdate que Mateo 10:20 dice que no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de otro Padre que mora en vosotros. Amén. Y Dios sabe, las personas que están ahí conectados, lo que Dios quiere hablarle a ustedes. Y mira, Dios nos está llevando por un tema que no fue el que traímos para ustedes. Dios quería que te era un tema y Dios es el que está hablando. Para mí Dios es el que está hablando a través de nosotros. Amén. Porque yo sé que hay personas ahí que necesitan una palabra. Necesitan que los ojos se le abran espiritualmente. David. Wow. Tú acabas de decir mucha verdad, hay verdad en tu boca. El Espíritu de Dios es que se está moviendo. Orábamos para que sea la voluntad de Dios y que fuese el Espíritu Santo que pusiera palabra en nuestras bocas. Y que no fuese porque nosotros queremos traer un tema específico porque lo sentimos así, sino que debe ser algo que Dios quiera para ese público o esas personas que nos siguen. Y que sé que esta palabra está edificando a muchas personas allí, porque todos tenemos en un momento dado un tiempo donde necesitamos accionar en base a una decisión. Esas decisiones muchas veces erramos porque son propias de nuestro propio sentir y no necesariamente lo que Dios quiere hacer. Hay un tiempo, niño, un tiempo de espera, que ese tiempo a veces se torna o parece ser muy prolongado. Pareciera como que fuera una eternidad y
personas que a veces saben que tienen una promesa de parte de Dios, se preguntan, ¿qué pasa con la palabra que se me fue dada? ¿Qué pasa con lo que Dios dijo de mí? Es como si la palabra estuviera gravitando, pero no toma lugar ni se materializa. Y se preguntan, yo camino, yo trato de avanzar, yo hago las cosas bien para Dios, yo cumplo en mis asignaciones, pero aún así yo no veo respuesta, yo no veo el mover, yo no veo el estanque moverse. Y sienten que se están secando. Tomar una decisión equivocada en el tiempo equivocado y no discernir cuál es la voluntad de Dios te puede costar mucho tiempo, muchos años de retroceso. Y lo más difícil para alguien es estar en un lugar de movimiento, pero no sentir ese movimiento. Estar estático en un lugar donde se mueven las cosas, donde se produce, donde se acciona, y tú no poder accionar. Tal vez por un mal consejo te quedaste en una postura, en una posición donde estaba supuesto a accionar en base a ello y no lo hiciste. O a lo mejor tus impulsos te llevaron, como decía niño, a tomar una decisión de ese amigo que tenemos en común. Y yo creo que nunca es tarde cuando hay algo o hay un propósito de Dios para la vida de alguien, pero hay tiempos y momentos que no se van a repetir. Hay cosas en la historia que no se pueden cambiar, que ya acontecieron. Yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Creo firmemente que Dios siempre da una segunda, tercera oportunidad hasta que Él decida. Pero querer hacer algo, o accionar en algo donde se supone que debió ocurrir 30 o 40 años antes y por negligencia tuya o no saber entender la voluntad de lo que Dios estaba determinando en ese momento, eso es grave, porque tú no vas a poder recuperar ese tiempo, tus fuerzas no son las mismas. El hombre tiene un tiempo, la Biblia habla en Eclesiastés 12, dice, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud, para cuando ya lleguen los años, o sea, y el pelo se te gris, y llegue las curvaturas, dejando entender que serás un anciano. Ya pasó el tiempo, pasó la etapa, tus fuerzas no son las mismas. Entendemos que no es con nuestra fuerza, que es con la fuerza de su espíritu, pero hay un tiempo para el hombre, hay un tiempo de caducidad. Cuando digo eso, es para lo que es laboralmente y la sujeción a la voluntad de Dios, de accionar lo que Dios quiere en ese momento. Porque son decisiones erradas que tienen una consecuencia. Y tú quieres alcanzar todo eso, todo aquello que debiste hacer, es como sentarte a mirar y decir, wow, una película que pasa frente a tus ojos y decir, yo pude hacer, pude, debí. Y eso es lamentable porque no es lo mismo que tú digas, yo hice, lo hice de tal manera, logré esto para Dios, Dios me guió. Y es allí donde el hombre debe preguntarse, ¿lo estoy haciendo verdaderamente para Dios? ¿Lo estoy haciendo correctamente? ¿O es con mis fuerzas? ¿O es con la fuerza de Dios? ¿O es con la guianza de Dios? Porque hay una diferencia muy grande, niño, entre alguien que envejece esperando una promesa, como el caso de Simeón, que tenía una promesa de que abrazaría al Mesías. Y hasta que él no vio esa promesa cumplida, se cree y se calcula, según dicen los estudiosos, que tenía aproximadamente 84 años. Pero él pudo ver esa promesa. Pero él esperó, él aguantó hasta que la promesa fuese cumplida. A diferencia de personas que no esperan el tiempo de esa promesa, accionan en un rumbo, una dirección contraria a lo que Dios estableció, y por ende el final de lo que le espera no podrán ver esa promesa. A lo mejor no van a entrar a la tierra prometida. A lo mejor ya ahora están en un estado donde la vejez llegó, donde tu cuerpo no tiene las fuerzas que tú tenías, y querer emprender algo a esta altura del juego por una desobediencia hacia Dios es difícil, niño. Dios mío. No es imposible, pero es difícil. Mira, estamos hablando de tomar una decisión, una acción
de caminar y accionar en esa palabra. Pero hay personas que se están abriendo puertas ellos mismos, queriendo ser reconocidos por los hombres y en esta tierra. Gente tocando puertas, buscando la manera de ser conocido. Pero es un grave error. Y queriendo ejercer un ministerio cuando todavía no es el tiempo. Tienen la palabra, está bien, pero todavía no es el tiempo y han querido ellos mismos abrir la puerta en vez de dejar que sea Dios abriéndola. Y son personas que no son reconocidas en el cielo, son conocidas aquí en la tierra, porque ellos mismos se abrieron puertas y se han dado a conocer ellos mismos y buscando y llamando y tomando números. Pero son gente que se hacen daño a sí mismos, porque nunca verán la palabra cumplirse. Pero dice en Salmos 25, 4, 5, Señor, muéstrame tu camino y enséñame tu senda. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Oye lo que dice el salmista David. Wow. Dice que le muestre el camino. Dice que le enseñe a caminar y que sea su guía, porque solamente en Él está la salvación de Él. Y dice que esperaré en ti todos los días. Esperar en Dios, esperar en Él, es lo que te va a llevar a ti, a donde Él quiere llevar. Hay gente que necesitan que, que Dios sea obrando y que sea Dios llamando y permitiendo el tiempo en tu vida. Tú necesitas creer, pero también necesitas esperar. Tú necesitas caminar, pero también necesitas ser paciente. También leemos aquí en el libro de Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ellos me siguen. Ahora, ¿a quién tú estás siguiendo? ¿A qué voz tú estás siguiendo? ¿Esa voz te está llevando por el camino correcto? ¿Te está llevando a tu destino profético? ¿Te está llevando a que esa palabra sea cumplida? ¿O te está llevando a conocer y a tener una relación con Dios? Porque si la voz que tú estás escuchando no te está llevando a ti, a que tú solo seas independiente de Dios, a que tú tengas una relación con Dios, a que tú aprendas a escuchar la voz. Si esa voz no te está llevando ahí a donde yo te dije, tienes que revisarte, tienes que analizar. Hay gente que se preguntan, David, ¿cuál es mi llamado? Gente preguntándose, pero nadie me ha dado una palabra. Nadie ha dicho que yo voy a ser pastor, nadie ha dicho que yo voy a ser evangelista, nadie dijo que yo voy a ser adorador. Gente preguntándose, pero ¿cuál es mi llamado? Pero la gente no ha entendido que el llamado se te va a ir revelando en el camino. Amén. Mientras tú caminas, tu llamado será revelado. Porque tú vas a comenzar a hacer cosas. Mira, hay adoradores, hay gente que tienen llamado adorador, pero no lo saben. Pero hay gente que son adoradores, que hasta en el baño comienzan a cantar. Están en cualquier lugar y están cantando, pero que no entiende por la falta de discernimiento de espíritu que su llamado es un adorador. Que su espíritu anhela adorar a Dios. Que su espíritu tiene el llamado y esa palabra dentro de ellos que a Dios le agrada. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Hay gente que atrae multitudes. Hay gente que son compatibles con tanta persona y
Y tú te preguntas, pero ven acá, ¿qué tiene que ver eso con mi llamado? Es que tú tienes que entender que tu llamado va a caminar a lo que Dios quiere, porque hay evangelistas, hay personas que tienen llamado de evangelista por dentro, pero no se han dado cuenta. Pero hay personas que tal esa multitud de ellos, pero es para que tú le prediques. Y el evangelista lo que le predica a multitudes para que vengan aquí a congregarse y llevársela a los pastores. Hay gente que cualquier amigo lo llama, oye, necesito que me dé un consejo, necesito esto, pero hay gente que tienen que entender que es un llamado pastoral, digo yo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú, esta gente está pidiendo opinión de ti, Dios lo está trayendo ante ti para que sean guiados por ti, para que lo que Dios puso en ti guíe a aquellas personas, lo mantenga. Porque cada vez que le llegue un problema a aquella persona, o que te llame a ti. Cada vez que le llegue una situación a fulano, a ti es que te llama. Entonces, ponte a analizar y pedirle a Dios discernimiento de cuál es tu llamado. Pero yo te aseguro a ti que tu llamado será revelado en el camino conforme a las circunstancias, a los momentos que lleguen a tu vida. Pero tienes que tener un discernimiento para saber. Tú no tienes que esperar a un evangelista ni un pastor que te diga tú vas a ser pastor, evangelista, que tú vas a ser adorador. No, no, no. Tu llamado lo tiene dentro, pero solamente el Padre que está en los cielos puede revelártelo a ti mismo. Wow. Cuando tú camines conforme a lo que Dios quiere, como dice el salmista David, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus cerdas, guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Cuando tú comiences a hablar como habla el salmista David, tú sabrás cuál es tu llamado, David. Wow. Y hablar como el salmista con cánticos de alabanza, no importando la tribulación, lo que estaba pasando en ese momento. Alguien con un llamado que estaba destinado a reinar, pero en esos momentos de tribulación, de persecución, o momentos en que circunstancias le llegan al hombre, puede perder el enfoque. Oye lo que dice el Salmo 40, niño. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Wow. Dice que se inclinó a él, inclinó su rostro y le oyó a través de un clamor, a través de alguien que está clamando, esperando, que lo sacó del lodo cenagoso, del lugar donde se encontraba. Lo que te sacará a ti de la situación, del lugar en lo que tú te encuentras, donde tú sientes ese estancamiento, que tú no ves solución, ese clamor a Dios, es tu alabanza, es gozarte en el medio de ese proceso, es alabarle porque tú le amas, porque tú le eres agradecido, pero Él en retribución, Dios verá tu actitud, la actitud de tu corazón, y Él inclinará tu rostro, el rostro hacia ti, traerá respuesta. Pero es en ese momento donde tú tienes que crear una dependencia, esperar ese tiempo, porque Él va a escuchar tu clamor. Él escuchará el clamor, pero tú tienes que confiar en esa palabra, confiar en esa promesa, porque Dios cumple su promesa. Él es fiel, Él es real, Él es verdadero. Pero aún alguien con la capacidad del mismo David o cualquier otra persona que ha experimentado cosas grandes en Dios, ha visto la manifestación de Dios, el respaldo de Dios, hay un momento de duda, hay un momento de desesperanza, hay un momento de desesperación, hay un momento donde se siente que nada tiene sentido,
y que tal vez nada sacia tu alma, nada sacia tu ser. Pero es allí donde tú tienes que decir, alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, alaba, alma mía, adora a Jehová. Es allí donde tú tienes que, el espíritu, tu espíritu tiene que tomar el control, adorarle, no importando la situación en la que te encuentres. Porque llegará la hora y el momento que tales adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay una adoración, hay una alabanza, hay un cántico que tiene que salir de tu boca, de lo más profundo de tu interior, donde se convertirá en un clamor, y es allí donde Dios inclinará su rostro. Es allí donde Dios te escuchará. Es allí donde ese tiempo y espacio donde solo están tú y Dios, que tú entras a su habitación. Es allí en lo secreto donde Él te ve. Es allí donde Él contesta tu petición en desesperación. Pero es allí donde Él te va a sacar del lodo cenagoso. Pero Dios siempre hará remembranza y te hará memoria para que te acuerdes quién estuvo contigo en la soledad, quién fue que lo hizo, quién te levantó, quién te restauró, quién te sacó de la cárcel, quién te paró de esa cama en la que tú estabas, a lo mejor en un hospital, quién fue que hizo la sanidad en tu vida, quién te lo ha dado todo, quién te proveyó en los momentos donde no había nada, quién fue que lo hizo, para que entiendas que hay una dependencia de Él y que siempre la gloria y la honra siempre será para Dios. Y que quién fue que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. No hubo hombre, no ha habido un acto en la historia de la humanidad que se compare a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Fue el único que dio su vida por ti. Fue el único que aceptó ese sacrificio por amor a ti, a mí, y aún a aquellos que aún no le han conocido. Este es el tiempo, este es el momento, niños, que hay gente ahí que tienen que levantarse y seguir creyendo en lo que Dios ha dicho, en la palabra, en la promesa. Entender que Dios lo hará una vez más y que Dios seguirá obrando a tu favor. Que aunque la espera ha sido larga, el tiempo ha sido largo, aún hay más por hacer para Dios. Tal vez tú crees o piensas en tus fuerzas o en tus propios sentidos que ya lograste todo lo que tenías que lograr, pero date un tiempo más, una nueva oportunidad. A lo mejor tú eres de la persona que Dios hizo cosas grandes contigo, a lo mejor un ministerio poderoso, pero todavía no te ha multiplicado en alguien, no has dejado el legado sobre otros para que eso dé continuidad a lo que Dios comenzó. Entonces, a lo mejor hay alguien que tú tienes que formar. A lo mejor son tus hijos. A lo mejor tú tienes que sentarte, analizar y preguntarle a Dios, ¿qué es lo próximo para mí? Porque aún hay más. Aún hay más, niño. Aún hay más revelación fresca para ti. Que no escucho la voz de Dios, que pareciera que Dios no está conmigo y no responde. Hay algo más por hacer. Aún Dios no ha terminado. Dios todavía está esperando que tú le busques con las mismas ansias, con ese primer amor, con esa pasión, con ese denuedo, con eso que te causaba placer y satisfacción porque tú lo hacías para Él y solamente para agradarlo a Él. Pero este es el tiempo, niño. Hay gente que deben volver a retomar su asignación y caminar en lo que Dios ha dicho. Sí, deben caminar. Hay gente que le pregunta, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que me ha abandonado? ¿Dónde está Dios estando contigo? El mismo
vemos el libro de Juan capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, eso fue Felipe que le preguntó, dijo, Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Felipe le preguntó a él, muéstrame al Padre, que tanto habla. Y Jesús le dice en Juan 14, 9, Jesús le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoce. Es que la gente quiere que Dios trabaje a la manera de nosotros. La gente quiere que Dios trabaje a la manera que nosotros queremos. Y no dejamos que sea Dios trabajando. Dios está trabajando contigo. Dios, tú te preguntas, pero Dios no abandona. No, Dios está haciendo cosas contigo que tú mismo no te das cuenta por la falta de discernimiento. Pero tienes que comenzar a caminar y a creer en esa palabra. Cree y verás. Pero nunca deje de tener la intimidad. Nunca quiera buscar opiniones donde tú tienes tu opinión en tus rodillas, donde tú tienes tu respuesta en tus rodillas, donde tú tienes la voz del Padre, pero es de rodillas. A veces queremos buscar opiniones y preguntarle a otro qué debemos hacer cuando tenemos nosotros la llave y el teléfono donde llamar al reino de Dios, donde llamar al cielo. Y es la rodilla. No queremos orar, no queremos esforzarnos a escuchar la voz de Dios, no queremos pasar tiempo con Él. Por eso que a veces nos turbamos y nos desesperamos, porque no queremos las cosas fáciles. Hay gente que dice, pero yo oro. No. Tener una relación con Dios es pasar tiempo a sola con Él. Está bien, tú oras en el trabajo, oras en el carro, pero Dios quiere pasar tiempo contigo, donde tú dejes todo, donde tú dejes de hacer absolutamente nada para pasar tiempo con Él. Él quiere hablar contigo. Él quiere mostrarte su gloria. Él quiere mostrarte el camino, la verdad y la vida, pero es teniendo una relación con Dios. Amén, David. Niño, es poderoso lo que tú dices. Tener una relación significa que ambos somos partícipes de algo. Nos consultamos, dialogamos, hablamos, conversamos. Si yo estoy mal, te pido un consejo. Hay un consentimiento mutuo, hay un acuerdo mutuo. Eso es establecer una relación. Establecer una relación es conocerse, es intimidar, es crear ese núcleo, ese lazo de unidad o de unión, hacerse uno. Y que en esa relación sea solo tú y la otra parte. Y ya lo demás será algo que será parte de ello hasta donde se le permita. En el momento en que el hombre rompe ese lazo con Dios, el momento que el hombre no quiere depender y deja la dependencia de Dios o del Espíritu Santo, es allí, niño, donde posiblemente se sentirá abatido. Porque Jesús dijo que el que viene en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Esa cruz, ¿qué es lo que representa en nuestras vidas? ¿Cuál es la cruz que tú estás cargando? Pero Él dice, sígame, dando a entender que ya Él trazó el camino. Para tú seguir a alguien, debe de haber un norte, debe haber una señal, debe haber un camino trazado. Que en ese camino habrá dificultades, será difícil, pero Él estará con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Será nuestro guía, será quien nos dé la fortaleza, será quien traiga palabra de aliento, será quien nos levante en el momento que estemos caídos.
Y seguirle a Él es mirarlo a Él, es tenerlos puestos en Él, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Creyendo, caminando, avanzando. Me caigo, me levanto. No tengo fuerza, retomo fuerza de nuevo. En el caminar se crea una resistencia. En el caminar se avanza, se traza un camino. Y el camino que nosotros todos, por fe, sabemos que está trazado a través del Señor, es el camino de la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino que debemos caminar, es donde debemos optar. Debemos tratar de que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos, todo aquello que forman ese vínculo o ese ciclo, o gente aún que no conocemos, que caminen ese camino también. Y podremos decir, daremos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque si usted llega, los que están con usted tienen que llegar. Porque no tiene sentido, niño, que usted solo alcance el galardón, usted solo. Pablo dijo que el que persevere hasta el fin, ese obtendrá la corona. Hay que perseverar, pero en esa perseverancia, esa corona, yo no la quiero para yo reinar solo. Si los míos no estarán en ese reinado. Y ese reino es el reino de los cielos. Tu familia tiene que ser salvo. Eso no lo determinas tú. Pero hay gente que dice la Biblia que hay que forzarlos a entrar, a que entren. Pero ellos no van a entrar con tu desánimo. Ellos no van a entrar con tu poco entusiasmo. Ellos no van a entrar con tu poca fe. Ellos no van a entrar con el mal testimonio que a veces nosotros damos. Ellos van a entrar con la palabra que tú vas a declarar, con tus oraciones, con tu intercesión, con que ellos necesitan que tú le des de comer. ¿Y qué le vas a dar de comer? El pan, la palabra de Dios. Por eso hay gente que no está siendo salva, hay gente que no está sirviendo a Dios porque tú a lo mejor decidiste que ya no estás cansado, está cansada, no quieres declarar una palabra. Tú no quieres predicar las buenas nuevas de salvación. A lo mejor te sientes que es cansado, pero nunca se trató de ti solo. Se trató de que hay una promesa para tu casa y para tu familia. Y que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces eres tú que tienes que seguir luchando. Eres tú que tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Eres tú que tienes que ir y predicarles a aquellos que necesitan, a lugares donde nadie quiere ir. Eres tú que tienes que ir a la cárcel a llevar esa palabra. Eres tú que tienes que ir a un hospital, orar por un enfermo. Eres tú que tienes que ir donde el desvalido, aquel que no tiene palabra de aliento, aquel que perdió la esperanza, porque tú eres la persona a cual Dios designó para eso. Entonces no se trata, niños, si yo tengo fuerza o si tengo ánimo. El hombre de doble ánimo no es constante en sus caminos. Es inconstante. No se trata de que hoy yo no quiero. Se trata que tenemos una asignación de parte del Señor y tenemos que cumplirla. Se trata de seguir creyendo. Se trata de yo menguar para que Él crezca. Cuando Él crezca, entonces ya yo no dependo de mí. Ya yo no tomo mis acciones. Ya Él tiene el control en mi vida porque ahora soy uno con Él. Mas ahora no vivo yo, vive Cristo Jesús en mí. Ya mis obras no serán para yo complacerme a mí o complacer a los demás, sino para que Dios esté complacido con lo que yo hago. Tú no levantas un ministerio en un lugar porque tú te vas a sentir bien. Se siente bien, pero es para que Dios se agrade y que las almas se sigan salvando.